Buenas, ¿cómo andan? Acá les voy a dejar grabado el video de la explicación de la actividad anterior, que tengo que corregirla en la plataforma y por lo cual voy a cerrar las entregas. Bien, empiezo con eso y ya después pasamos al siguiente tema. Acá copié la pregunta que les planteé o la consigna que dice a partir de las siguientes imágenes, donde se refiere al ordenamiento de las moléculas de agua al pasar del estado líquido al sólido, mientras la otra muestra una situación real en la que masas de agua se congelan en la parte superior, generando un ecosistema por debajo. Explica por qué el agua en estado sólido flota en su estado líquido a diferencia de otras sustancias. Bueno, no voy a leer el texto que tenemos aquí porque ustedes pueden hacerlo, yo les voy a dejar colgado este material, pero sí voy a pasar a la explicación de esta imagen. Como vemos acá, se representan las moléculas de agua, donde el oxígeno sería esta esfera violeta y los hidrógenos serían estas esferas celestes. Acá lo que vemos es la red cristalina del agua en el estado sólido, donde las moléculas se ordenan formando hexágonos. Si ven acá, vemos 6 moléculas de agua unidas mediante puentes de hidrógeno, y esto genera que entre las moléculas se genere mayor cantidad de espacio vacío, o sea que se separen en el espacio entre sí. Y acá voy a hacer una pequeña aclaración que a veces confunde. Las moléculas de agua no aumentan su tamaño, siguen siendo las mismas. Lo que aumenta es el espacio entre las moléculas, o sea, se separa el más en el espacio, formando la mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Si yo me centro en una molécula, como por ejemplo esta que tenemos acá, que estoy marcando con el puntero, acá tenemos que esta molécula forma un puente de hidrógeno, 2, 3, 4 puentes. O sea que forma la mayor cantidad de puentes de hidrógeno posible y eso hace que aumente el espacio vacío. Cuando aumenta el espacio vacío entre las moléculas, lo que también genera es un aumento del volumen general. O sea que el cuerpo de agua aumenta el tamaño al pasar del estado líquido al estado sólido. Si aumenta el tamaño y las moléculas siguen siendo las mismas en cantidad y tamaño, por lo tanto la masa no va a cambiar y lo que sí cambia es la densidad, disminuyendo la densidad. Cuando la densidad disminuye, eso permite que el agua en el estado sólido, como acá vemos el ejemplo del iceberg, flote en su estado líquido, a diferencia del resto de las sustancias que pasa todo lo contrario. Ahí está la explicación de por qué se puede generar una capa de hielo sobre una superficie de agua y por debajo se genera un ecosistema donde no se congela la masa de agua y se puede desarrollar la vida sin ningún problema, más allá de las condiciones o las inclemencias climáticas que estén por encima de esa capa de hielo. Bueno, pasando al otro punto que decía, representa cómo interacciona el agua frente a una sal, como el cloruro de sodio, para disolverla, sabiendo que disuelta, la sal se encuentra disociada en cargas negativas y positivas. Explica brevemente cómo se orientan las moléculas de agua hacia las siguientes partículas. Bueno, voy directamente a la representación. Acá tenemos el sodio, Na con carga positiva, como lo tenían ustedes también. Por lo tanto, si el sodio tiene carga positiva, lo que se va a intentar unir a esa carga positiva es la zona de carga parcial negativa de las moléculas de agua, posicionadas en el oxígeno. Por eso vemos que la partícula de sodio, el ion de sodio, va a estar rodeada por moléculas de agua, todas apuntando con la zona de carga parcial negativa, o sea, el oxígeno. Lo contrario pasa con el cloro. El cloro, al ser una partícula negativa, un anión, va a atraer hacia él la parte positiva de las moléculas de agua, en este caso los hidrógenos. Como vemos acá, todas las moléculas de agua se orientan con los hidrógenos hacia el cloro. De esta forma puede disolverlo y nosotros dejamos de ver las partículas de sal en una solución, como por ejemplo cuando generamos una salmuera. Bien, a esto se le llama solvatación, y cuando tenemos un ion rodeado por moléculas de agua se le llama esfera de solvatación, ya que la rodea de forma tridimensional, no en el plano como se muestra acá, sino que sería todo alrededor como, y acá les puedo poner un ejemplo para que ustedes más o menos lo puedan imaginar, esas gelatinas que traen unas pelotitas negras o rojas, ¿sí? Bueno, así como están recubiertas esas gelatinas con las pelotitas negras o rojas, pasaría también con los iones. Bueno, ahora vamos a pasar ya después, como les decía, van a tener este texto para poder leer, ver lo que ustedes quieran,
dudas que les hayan quedado. Acá tenemos el otro. Dice más o menos algo de lo que yo le estuve explicando. Y ahora vamos a pasar al tema nuevo, que no nos apartamos de agua, pero vamos a trabajar con soluciones. Deberían haberlo trabajado en tercero, pero si no lo trabajaron no hay ningún problema. Bueno, acá aparece del libro Todo se transforma, que toma en cada capítulo una frase. En este caso dice: lo importante es no dejar de hacerse preguntas, ¿sí? Dicha por Albert Einstein, muy importante para la ciencia. Si nosotros dejamos de preguntar, pierde sentido todo lo que estudiamos en química, física, biología o las ciencias sociales que ustedes conocen. Recuerden que el tema de preguntar incluso al profesor, es algo muy importante, o preguntarse ustedes mismos, intentar buscar en internet esas dudas que ustedes tengan y después poder asesorarse con los docentes para poder seguir creciendo en cuanto al conocimiento. Importante no dejar de preguntar. Bien, vamos a ir, acá solamente me voy a centrar en los recuadros. Me interesa que ustedes tengan un pequeño resumen en su cuaderno, así que el concepto de soluciones, acá nos dice: las soluciones son sistemas homogéneos, formados por dos o más sustancias llamados solutos y solventes. Eso es importante tenerlo. El soluto, dice, es aquella sustancia que se encuentra en menor cantidad. Cuando nosotros formamos una solución, si mezclamos dos sustancias, como vamos a retomar de vuelta el ejemplo de la salmuera, si yo mezclo agua y sal, el agua la voy a usar en mayor proporción que la sal. Por lo tanto, la sal se va a disolver en agua y la vamos a denominar soluto por la proporción utilizada y la función que cumple, que es disolverse, y el agua lo vamos a tomar como el solvente, que va a ser aquella sustancia que disolvió al soluto y se encuentra en mayor proporción, o mayor cantidad, como nos dice acá. Bueno, vieron que yo les puse una tarea donde tenían que encontrar soluciones en diferentes estados. Acá el libro nos presenta 4 tipos de soluciones. Algunas que ustedes mencionaron, como por ejemplo el agua carbonatada, ¿sí? O el agua mineral, en este caso, que si es sin gas, la solución se genera a partir de las sales disueltas en el agua. Que ustedes incluso en su casa pueden ver la etiqueta de una botella de agua mineral que tengan, va a tener una descripción breve de qué sales están disueltas en ese sistema, y ahí se van a dar cuenta que más allá del agua también va a tener un gran número de solutos disueltos. Luego tenemos un ejemplo como el bronce. El bronce es un metal, pero no es un metal en su estado elemental, sino que es una aleación de metales, una mezcla de metales. En este caso, la imagen es referida al bronce formado por 20% de estaño y 80% de cobre. Como acá nos da los porcentajes, el cobre, 80%, lo estaríamos considerando como solvente en el estado sólido. A su vez, el estaño, que está en un 20%, lo consideraríamos como soluto, por la relación de cantidad. Para formar una solución sólida, primero pasa por el estado líquido, se funden los metales, se mezclan y luego se solidifican. Por acá tenemos otra solución sólida, que es la amalgama que se utilizaba antes. Ya ahora no se utiliza una amalgama metálica como aparece acá en la imagen, pero era una mezcla de, como nos dice acá, dice en odontología, se usaban amalgamas de plata que se preparaban mezclando mercurio con varios metales finamente divididos. Plata el mayor porcentaje. Es lógico que tenga plata el mayor porcentaje, ya que el mercurio es un metal bastante tóxico y por eso también se dejaron de usar. ¿Sí? Bueno, en este caso tendríamos la plata como el solvente y el mercurio y otros metales que se utilizan para poder unirlos serían los solutos. Bien, por acá tenemos una imagen de una llama. Más allá de la llama, el sistema que utilizamos para producir esa llama que se va a quemar en el proceso de combustión, que es el gas natural, también es una solución, y es una solución gaseosa. En este caso el gas natural mayormente es metano, y luego se encuentran otros solutos disueltos en el metano como el propano, el butano, pero siempre en mayor cantidad, el metano siendo el solvente. Bueno, ustedes en los ejemplos que yo estuve leyendo en los comentarios presentaron varios ejemplos, muchos de ellos correctos y otros correctos para lo que ustedes conocen, pero incorrectos desde el punto de vista de la solución. Ya que, como por ejemplo, la leche chocolatada, la gelatina,
vi por ahí algunos jugos de naranja y demás, en algunos casos no son considerados estrictamente como soluciones. Sí, a simple vista para ustedes lo pueden ser, pero después de terminar esta tarea voy a subir un apartado en paralelo que va a ser sobre otros sistemas, ¿sí? Sistemas heterogéneos, y algunos con apariencia de sistemas homogéneos, que se le llaman dispersiones, sistemas coloidales, que precisamente no son soluciones y lo estaremos trabajando más adelante. Bueno, en cuanto a las soluciones, vamos a hablar de disolución cuando dos sustancias pasaron por el proceso de disolución, valga la redundancia, cuando una sustancia se mezcló con otra para formar la solución. Acá lo que tenemos a un costadito es lo que nos simboliza acá, es la interpretación de una solución con el modelo de partículas. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para interpretar lo siguiente. Si yo tengo una solución, yo a simple vista voy a ver una sola fase y por eso el concepto de sistema homogéneo. Pero si yo voy más en profundidad y puedo representar esa fase, vamos a ver que la fase está formada por partículas de diferentes sustancias. Acá representando en colores, en azul, y ya lo puedo adelantar de que es el soluto, porque está en menor cantidad, tenemos menos pelotitas, y en naranja tenemos la representación del solvente, ya que se encuentra en mayor cantidad. Esto es una representación también útil para poder representar aquellos sistemas que ustedes presentaron en los comentarios. Bueno, por acá voy a leer esta última oración que tenemos por aquí. Dice, si la sustancia es insoluble, no se obtiene una solución, sino un sistema heterogéneo. Esto es lo que sucede, por ejemplo, y después lo vamos a trabajar más en profundidad, con la leche. En la leche nosotros tenemos un sistema mayormente acuoso, o sea que tiene agua, pero tiene muchísimas partículas de grasa y sabemos que la grasa en agua no se disuelve. Por lo tanto, ahí tenemos un sistema heterogéneo. Perdone que acá me quedé una hoja en blanco, fue sin querer en la edición. Bueno, después tenemos soluciones, aspecto cuantitativo, y acá es donde va a empezar la parte de cálculo en química. Y vamos a ver otra frase también que utilizan en el libro Todo se transforma. Dice, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Esta frase es muy particular y muy conocida en química, que la dijo Paracelso, ya que todas las sustancias pueden llegar a tener un efecto perjudicial en la salud o en nuestro organismo, solo depende de la cantidad o la concentración en la que nosotros ingerimos o tenemos contacto con esa sustancia. Bien, voy a ir de nuevo, como les decía, a la parte que tenemos acá en verde, donde nos dice que la concentración de una solución es la relación cuantitativa entre los componentes de la misma. O sea que vamos a expresar una relación numérica de proporciones entre las cantidades de soluto, solvente o cantidad de solución total. Depende de la unidad de concentración que trabajemos. En el primer caso, vamos a trabajar la relación de la masa del soluto en el total del volumen de solución. ¿Bien? Por acá nos aparece concentraciones porcentuales. Perdón que salió la barra de tareas. Acá. Concentración porcentual. Esto más adelante lo vamos a trabajar también y nos quiere decir que tenemos entre 10 y 12% de hipoclorito de sodio en el total de la solución. Bien. Nosotros ahora vamos a estar trabajando con esta unidad. Masa de soluto por unidad de volumen de solución. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que le estaba hablando antes. En la imagen no se logra ver bien, pero por acá dice 11,7 gramos por litro. Nos va a decir la masa de soluto presente en cada litro de solución. Entonces acá vamos a tener expresada la relación cuantitativa o de proporción entre la masa de soluto expresada en gramos y el volumen de solución expresado en litros. Por eso tenemos esta ecuación, donde la C mayúscula simboliza concentración en gramos por litro, la masa de soluto es la expresión de la cantidad de materia del soluto que tenemos disuelto, expresada en gramos, y el volumen de solución, que es la cantidad de solución que tenemos expresada en litros. Por lo tanto, vamos a pasar al ejemplo. Dice, por ejemplo, si una muestra
de 500 mililitros de solución contiene 5,85 gramos de cloruro de sodio, NaCl, su fórmula, sodio y cloro, la concentración de esta solución se puede calcular de esta forma, donde la masa del soluto era 5,85 gramos, el volumen de solución era 0,500 litros. Si nosotros dividimos la masa entre el volumen, vamos a tener la concentración en gramos por litro, que era lo que nos aparecía en esta figura. Bien, acá una breve aclaración. Vieron que aparece 500 mililitros, pero en el cálculo se utilizan litros. Esta conversión tiene que estar, ya que nosotros vamos a estar trabajando con gramos por litro. Por lo tanto, las unidades se deben respetar. Bien. Me interesa acá explicarles un ejercicio un poco contextualizado para que ustedes después puedan hacer los dos siguientes y entregarlos a través de la plataforma. Bien. Una situación simulada, nos dice un laboratorista realiza un análisis de sangre a un paciente X de sexo femenino. Imaginen que ustedes son el laboratorista, ¿bien? Y tienen que realizar los cálculos correspondientes y diagnosticar al individuo. ¿Cómo van a diagnosticar al individuo? Bueno, de la siguiente manera. Nosotros tenemos por acá los datos que sacó este laboratorista, ¿bien? Nos dice que era una paciente de sexo femenino de 45 años, son datos que no nos sirven para el cálculo específico de la concentración, y para el diagnóstico nos dan el volumen de la muestra de sangre, que es 100 mililitros, y la masa de glucosa en sangre, que es 0,245 gramos. Al comparar, nosotros vamos a ver que el volumen de solución y este dato que tenemos acá, que es 0,245, va a ser la masa del soluto. Para determinar, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Y por acá vamos a la parte A. Primero que nada, como siempre en todos mis cursos le explico a mis alumnos, yo tengo que determinar los datos, cosas que me piden calcular, como la concentración, y cuestiones que me aporta el ejercicio. Entonces, me decía que debo realizar los cálculos correspondientes y diagnosticar al individuo. ¿Cómo diagnostico al individuo? Bueno, conociendo la concentración en gramos por litro, para poder saber si se encuentra dentro de los niveles normales. Entonces, para la concentración en gramos por litro, me ofrece volumen de solución, masa del soluto. Y es lo que traigo acá. Debo determinar la concentración en gramos por litro. Me dan para determinar ello la masa en gramos y el volumen de solución en mililitros, por lo cual yo debo convertirlo a litros. Siempre que queramos convertir de mililitros a litros, voy a dividir entre 1000, ya que en un litro encontramos 1000 mililitros, que es la equivalencia. Bien, ¿qué más puedo conocer? Que para determinar la concentración, sé a partir de la bibliografía de lo que trabajamos, que la concentración en gramos por litro va a ser igual a la masa del soluto en gramos dividido el volumen de solución en litros. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Sencillo, dividir masa de soluto entre volumen de solución en litros. Y acá me da 2,45 gramos por litro. Recuerden este dato, 2,45 gramos por litro. Si yo comparo con los niveles normales, acá tengo para hacer el diagnóstico de que esta persona no está baja en azúcar para nada, no es normal tampoco, y presenta un exceso de azúcar. No puedo decir que presenta diabetes, no puedo dar nada por afirmado, pero es dentro de un diagnóstico, a una persona lo llevaría a hacerse otros estudios para saber si presenta o no presenta diabetes. ¿Bien? Que si les interesa trabajar sobre eso también, sobre el diabetes en sí, me lo comentan después en donde suba este video, en el espacio en la plataforma, y podemos trabajarlo a partir de un texto o un comentario breve en alguno de los videos que les suba. Bien, este ejercicio también tiene una parte B. Dice, ¿cuántos gramos de glucosa están presentes en una muestra de examen rápido de glucosa de 1,25 mililitros? El examen rápido es los que tenemos acá. Bien, este examen rápido cuenta de realizar un pinchazo en el dedo, en la yema del dedo,
sale una gotita de sangre, se coloca en una tira de papel y esa tira de papel es analizada por un medidor de glucosa. ¿Bien? Bueno, suponiendo que la concentración de la sangre de esta persona era 2,45 gramos por litro. O sea que 2,45 gramos de glucosa por cada litro de sangre. Entonces yo acá tengo que pensar lo siguiente. Si yo, primero que nada, tengo que interpretar los datos, tengo la concentración, el volumen de la muestra y sé que me pidió determinar la masa del soluto, que era la masa de glucosa. Bien, acá lo primero que voy a hacer es convertir datos. Necesito los datos en litros, por lo tanto, como lo tengo en mililitros, divido entre 1000 y me da 0,00125 litros. Es lo mismo que escribir en notación científica, si en algún momento lo trabajaron en ciencias físicas, 1,25 por 10 a la menos 3 litros. ¿Qué hice yo para escribir esto? Corrí la coma. 1, 2, 3 lugares. Entonces escribí 1,25 por la cantidad de lugares que corrí la coma, sabiendo que el número original era más chiquito que el que tengo delante del 10. ¿Bien? Esto quiere decir que yo al 1,25 lo voy a dividir 3 veces entre 10. Por lo tanto, para llegar al número original se movería 1, 2, 3 lugares, agrego los 2 ceros que me faltarían y volvería a este número. Resumen, esto que tenemos acá es lo mismo que esto. Bien. Para explicarlo. Y ustedes se van a quedar con la forma que ustedes quieran, se escuchan las dos y luego solamente se centran en una y la vuelven a escuchar. Ya que existen dos formas para resolver. Una va a ser despejar de la ecuación original. Masa de soluto dividido volumen de solución. La otra es utilizar regla de 3, ya que la concentración es una relación de la solución y siempre se va a mantener esa relación de proporción. Para cualquier volumen, en este caso va a ser 2,45 gramos por litro. Y en otras soluciones, la concentración que se determina. Bueno, vamos a pasar a la forma 1, despeje de la ecuación. ¿Qué sucede acá? Yo sé que la concentración se calcula como la masa del soluto dividido el volumen de solución. Bueno, si yo quiero determinar la masa de soluto como me lo pedía, tengo que sacar de acá el volumen, que es lo que me está molestando. Entonces, el volumen que se encuentra dividiendo a la masa de soluto, lo voy a pasar hacia el otro lado de la igualdad, multiplicando la concentración, o sea, realizando la operación opuesta. Por lo tanto, concentración en gramos por litro por volumen de solución me va a dar la masa de soluto en gramos. Entonces, por acá lo tengo un poco más resumido, concentración en gramos por litro, como les decía, masa en gramos dividido volumen de solución, saco el volumen de solución multiplicándose el otro lado de la igualdad. Entonces, para hallar la masa en gramos, voy a tener que multiplicar el valor de la concentración, recuerden, vuelvo hacia arriba, 2,45, por el volumen de la solución, que acá utilicé este valor, 1,25 por 10 a la menos 3 litros, que recuerden que habíamos dicho que estas dos medidas significan lo mismo, expresado en diferente notación. Bien, multiplico y acá me va a dar que la masa de soluto es 0,00306 gramos. O lo mismo, corro la coma, 1, 2, 3 lugares, y voy a tener 3,06 por 10 a la menos 3. Acá voy a hacer una pequeña pausita antes de pasar a la forma 2. La notación científica, en este caso, ya que no lo hemos trabajado en profundidad, para expresar los resultados va a ser optativa, hasta que lo logremos trabajar. ¿Bien? Para la forma 2, y acá voy a llegar al mismo resultado por otro camino. Yo voy a plantear lo siguiente. Según la concentración, que era 2, como tenemos acá, 2,45 gramos por litro, me va a decir que en un litro de solución yo voy a tener 2,45 gramos del soluto. Para cualquier volumen que yo quiera calcular, sea este que me da o sea cualquier otro que a mí se me ocurra, se tiene que cumplir la relación de que por cada litro existan 2,45 gramos. Entonces, voy a plantear que para 1,25 por 10 a la menos 3 litros, la masa va a ser un valor X, en este caso M, que no conozco.
Como ven, en cuanto a los cálculos, pasa a ser lo mismo que lo anterior. Multiplicar ese valor de volumen que no conocía por la masa. Como resuelvo la regla de 3, multiplico cruzado, divido por el de al lado. 1,25 por 10 a la menos 3 litros por 2,45 dividido 1, que es lo que tengo acá. ¿Bien? Voy a llegar al mismo resultado porque estoy multiplicando los mismos valores, los mismos términos. Bien. Estos dos ejercicios son los que ustedes van a tener que resolver. Se los explico y recuerden que después me pueden hacer preguntas a través de la plataforma. Dice, la glucosa es un monosacárido utilizado ampliamente en la industria alimentaria como endulzante. Un ejemplo se presenta cuando la densidad de la mezcla previa a la fermentación de la cerveza no alcanza el punto deseado de concentración de azúcares. En este caso, se puede adicionar glucosa. Se agrega glucosa para que luego la concentración de azúcares llegue a la densidad querida. Esto es un comentario al margen. Para la parte A nos dice, si se preparan 25,0 litros de cerveza artesanal y se comprueba que la concentración inicial de azúcares es de 79,5 gramos por litro. Parte B, perdón, que acá tengo un error en la escritura. Voy a ver si dejo de compartir la pantalla y vuelvo al original. Bien, a ver, espero ahí estén viendo de forma correcta el texto ahora sí. Dice, la glucosa es un monosacárido utilizado ampliamente en la industria alimentaria como endulzante. Un ejemplo se presenta cuando la densidad de la mezcla previa a la fermentación de la cerveza no alcanza el punto deseado de concentración de azúcares. En este caso se puede adicionar glucosa. Bien, acá lo que estamos teniendo es lo siguiente. Dice, si se preparan 25,0 litros de cerveza artesanal y se comprueba que la concentración inicial de azúcares, glucosa, es de 79,5 gramos por litro. Parte A. Determina la masa de glucosa presente en el volumen preparado. Acá, como en la parte B del ejercicio que yo expliqué, vamos a tener que determinar la masa de la glucosa, que es el soluto, presente en los 25,0 litros del sistema, sabiendo que se logra una concentración de 79,5 gramos por litro. Resumen, tenemos en cada litro de solución 79,5 gramos. Tenemos que calcular cuántos gramos hay en 25 litros. Bien, para la parte B dice, si la concentración debe ser de 80 gramos por litro, ¿cuántos gramos de glucosa se deben agregar por cada litro de solución? ¿Cuánto se necesita en los 25,0 litros? Acá nos decía que se había obtenido 79,5 gramos por cada litro, pero tenemos que llegar a 80 gramos por litro. ¿Cuántos gramos por litro tenemos que agregar? Esa es la pregunta. Y si sabemos cuántos gramos por cada litro, ¿cuánto agregamos al total que era 25 litros? Bien, pasamos al siguiente. Nos dice un elemento que utilizo en mi vida cotidiana por las alergias, Corizán, ¿sí? Que quizá alguno de ustedes lo conocen, es un disparo nasal que lo que ayuda es a descongestionar la mucosa cuando atacan crisis de estornudo. Bueno, dice, Corizán spray nasal es una solución acuosa de propionato de fluticasona. Propionato de fluticasona va a ser nuestro soluto, con una concentración de 0,5 gramos por litro. O sea que por cada litro de esta solución Corizán vamos a tener 0,5 gramos del soluto propionato de fluticasona. Esta solución se utiliza como antialérgico y antiinflamatorio de uso tópico nasal. Es indicado en rinitis alérgicas, no alérgicas y otras congestiones nasales. Parte a resolver. Determina la masa de soluto presente en un frasco de Corizán de 12 mililitros. Y acá recuerden, convertir datos a litros y luego relacionar con la concentración. Parte B. Sabiendo que en 2 disparos de Corizán ingresan al organismo 0,0010 gramos de soluto, ¿qué volumen de solución contiene esta masa? Bien,
esta masa estaría disuelta en un volumen que ustedes van a tener que hallar, sabiendo que cada litro va a contener 0,5 gramos, ustedes van a tener que calcular en cuántos litros están disueltos 0,00010 gramos. Pueden usar ya sea reglas de 3 con la relación de la concentración o despejar de la ecuación si les es más cómodo. Bueno, esta tarea ustedes la van a tener que entregar, ¿sí? Con el plazo de entrega va a ser entre la clase de hoy y el inicio de la clase de la semana que viene, donde voy a cargar algunos ejercicios más y ustedes también van a tener que entregar esos ejercicios. Quizá no todos, seleccionar algunos, pero vamos a realizar un par de ejercicios más para luego pasar a otra unidad de concentración. Bueno, espero les sea útil y si tienen dudas, escriben en CREA e intentaré responderle de la mejor manera.